Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana los acompaño a analizar qué es lo que está pasando en el mundo. Y en el día de hoy me acompañan Ana y Gastón, voluntarios del CERI, para hablar en este episodio sobre las elecciones en México. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Guillermo, hola Gastón. Qué lindo estar en un capítulo más acá. Hola Gastón, ¿qué tal todo? Hola Guillermo, hola a todos, ¿qué tal? Y bueno, como nuestros oyentes de Punto Global ya saben, en esta sección del no tema, los voluntarios y voluntarias del CERI nos cuentan de cosas que tenemos que tener en cuenta en este mundo internacional. Ana, ¿qué nos traes como no tema en esta semana? Bueno, el no tema que voy a tratar hoy es el proceso electoral de la India. En la India se dio el proceso electoral más largo después de 6 semanas, acaba de culminar. Y el partido gobernante, que se llama Bharatiya Janata Party, BJP, ha logrado mantener la preferencia del electorado. Narendra Modi será por tercera vez consecutiva desde el 2014 el primer ministro de India, liderando la coalición de los partidos conocidos como Alianza Nacional Democrática. Aunque Modi domine la política desde el 2014 por primera vez, tiene que dirigir un gobierno que depende de alianzas y pactos que podría complicar su agenda, debido a que no han conseguido la mayoría necesaria en el resto de las elecciones. Han perdido un 85% del electorado debido a las propuestas que la sociedad civil no ha aceptado, donde querían imponer el hinduismo como cultura y religión dominante. Bueno, Ana, muchas gracias. Muy interesante realmente. Y Gastón, ¿tú qué nos traes como no tema para esta semana? Muchas gracias por la presentación, Guillermo. Esta vez vamos a estar hablando de las elecciones europeas que transcurren en estos días, donde los ciudadanos de la Unión Europea van a estar eligiendo a los miembros que los representarán en el Parlamento durante los próximos 5 años. El Parlamento pasará de 705 a 720 representantes. Si bien cada uno de los estados elige a sus propios partidos políticos, las coaliciones en este Parlamento Europeo se conforman por partidos de varios estados con semejanzas ideológicas y políticas. Todo indica que hará una muy buena elección el Partido Popular Europeo, que seguirá predominando en el Parlamento con una agenda de centro-derecha liberal y pro-integración, seguido por el partido de centro-izquierda más progresista, también pro-integración. Sin embargo, para muchos analistas la nota la estaría dando la extrema derecha, que tendría un ascenso importante consolidándose como tercera fuerza en el Parlamento Europeo, sobre todo por sus buenos resultados que obtendría en Francia, Italia y Países Bajos, que tanta relevancia tienen en el bloque europeo. La agenda estará marcada por el gasto creciente en defensa de los estados por la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones geopolíticas que fueron de ascenso, así como el estancamiento económico de las potencias del bloque y la agenda anti-inmigración que promoverá más que nada el partido de extrema derecha. Veremos cómo sigue y qué le deparará el futuro de la Unión Europea después de 5 años que tuvieron muchísimos condimentos como la efectivización del Brexit, la pandemia o justamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, Gastón y Ana, muchas gracias por esos no temas, siempre muy, muy interesantes. Y entonces quedamos listos para hablar de nuestro tema central sobre lo que ha ocurrido en México y la victoria de Claudia Sheinbaum. Festejos en México por la elección de su primera mujer presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se hizo con la victoria el domingo con una abrumadora ventaja, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. ¡Baja tu bandera! ¡Hoy hemos hecho posible! Las elecciones de México en 2024, realizadas el 2 de junio, representaron
hito importante en la historia política del país. La alianza encabezada por el partido oficialista Morena logró una victoria arrasadora. Claudia Sheinbaum fue elegida como presidenta, la primera mujer en la historia de México. A pesar de los desafíos surgidos durante el proceso electoral, como la violencia contra varios candidatos, las instituciones democráticas del país se sostuvieron. Sheinbaum, con su agenda progresista y su enfoque en conciencia ambiental, entre otras iniciativas, representa esta gran transformación. Aquí con nosotros, para conversar más al respecto, nos acompaña Mónica María Lara Escalante. Mónica es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y colabora como docente en el Laboratorio de Métodos de Flasco, México. Es doctora en Ciencia Política por el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México y maestra de Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de México. Bienvenida, Mónica. Un gusto tenerte. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio. Bueno, para comenzar e introducirnos en el tema, ¿qué sucedió el 2 de junio en estas elecciones y en este año electoral en México? Vale, muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que lo del 2 de junio es como un desenlace de algo que ya se venía dando, ¿no? Entonces, antes como de decir qué sucedió el 2 de junio, que es lo que ya sabemos, esta victoria, eh, de como lo han dicho varios y varias así, de 2-1, ¿no? Básicamente este porcentaje, casi el 60% de los votos de Claudia Sheinbaum y del 30% de los votos de Xochitl. Creo que, o bueno, yo como que había pensado también destacar algunos puntos que se venían dando justo antes de la elección, ¿no? Y como contextualizar todo esto que pasó antes de la elección. Una de las cosas que es fundamental rescatar, y yo creo que eso igual vamos a hablar más adelante, tiene que ver con la alta aprobación presidencial que tenía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, que Claudia Sheinbaum llega como a representar esta continuidad y o sea, ella en sus anuncios de campaña le ponía el segundo piso de la transformación, ¿no? O sea, como decir, justo se decía que el gobierno de AMLO era la cuarta transformación y ella con su eslogan, ella decía el segundo piso de la transformación. Entonces, bueno, se da en un contexto donde existe una altísima aprobación presidencial, o sea, el promedio de AMLO de aprobación presidencial es del 60-70%, incluso después de haber tomado decisiones no tan certeras con respecto a la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces ella llega como con esta, pues, de cierta forma abanderada, ¿no? Porque además le ganó en las elecciones internas a otros posibles candidatos que eran también Marcelo Ebrard, Adán Augusto, ¿no? También llega en un contexto donde los programas sociales son como lo que más ha impulsado el gobierno de AMLO, ¿no? Entonces, toda esta parte de las transferencias directas, básicamente, o sea, los programas sociales, lo que se han caracterizado es esta parte de las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes, el programa de jóvenes construyendo el futuro. Son todos estos programas y estas transferencias que la gente que antes no necesariamente gozaba de ese beneficio y de ese ingreso, realmente llega a ser súper importante, ¿no? Y además el contexto que tú ya mencionaste, ¿no? De la agudísima inseguridad y sobre todo la violencia política vivida en todo este tiempo, ¿no? Hay un estudio que hicieron unas personas de una organización que se llama Data Cívica, que justo armaron una base de datos sobre candidatos y candidatas atacadas, amenazadas y asesinadas, ¿no? Es el periodo electoral que más violencia ha sufrido, ¿no? Entonces, un poco para rescatar el panorama previo a lo que pasó el 2 de junio, ¿no? Entonces, con esas tres cosas, vemos que el 2 de junio, pues, primero la gente sí, las casillas estaban, pues, llenas, ¿no? O sea, realmente la participación fue alta, claro,
en realidad la participación en promedio también en México ha sido entre el 60 y 65%, ¿no? Y terminó siendo, creo que justo hoy terminaron el cómputo oficial y terminó siendo entre 62 y 63, me parece, ¿no? Em, y bueno, justo nos sorprende, ¿por qué? Porque en las encuestas también le habían puesto con una intención de voto entre el 40, luego el 50, la brecha entre ella y la persona que representaba la alianza del PAN-PRI-PRD, que era Xóchitl, este, la brecha pues no era tan grande como la que resultó oficialmente, ¿no? Entonces, eso es como de las cosas que más se destacan en cuanto a los resultados de esta elección, ¿no? O sea que eh, justo la participación que también tuvo mucha más cantidad de votos que en 2018 lo que tuvo López Obrador y también la parte de las elecciones del Congreso, ¿no? Que realmente las elecciones del Congreso representaron otra vez como esta parte de Morena posicionarse como la fuerza política dominante, ¿no? Porque en el Congreso pudieron, con los escaños del Partido del Trabajo y con los escaños del Partido Verde, que son sus aliados, pudieron obtener esta mayoría calificada, ¿no? Entonces, eso, y además, como lo mencionaste, que representa la primera mujer presidenta en México, ¿no? Que también, bueno, hay también como personas en ciencia política que justo se dedican a esta parte del género y la representación política, sabemos que a lo mejor las personas pueden llegar a esperar cierto tipo de comportamiento político por ser mujer, ¿no? Y entonces todos estos sesgos y estos estereotipos, y justo en la mañana estaba leyendo un tweet, ¿no? De una estudiosa de género y representación política, y ella decía que no podemos esperar nosotros que sea de cierto comportamiento, ¿no? O sea, que deberíamos esperar lo mismo que fuera de un hombre también, ¿no? O sea, que esta parte de respetar la equidad de género, deberíamos esperarlo de ella, pero en realidad también de un hombre representante, ¿no? Eh, y además, no solo es un logro por ser la primera presidenta de México, sino también porque a nivel de gubernaturas es histórica también la cifra, porque ahorita hay 13 mujeres gobernando en los estados, ¿no? Son 32 estados. Se aprobó para también la paridad de género para candidatas a gobernadoras, entonces ahorita también hay paridad de género en los gobiernos estatales, ¿no? En las jefas de gobiernos estatales, cosa que pues también es un logro porque justo tenía el dato, ¿no? En 1979, por ejemplo, solo había una mujer gobernadora que era en el estado de Colima. En el 2021 fueron 9 y ahora en 2024 ya son 13, ¿no? De las 32 gobiernos estatales. Entonces, pues es un poco este panorama de todo lo que pasó ese día y todo lo que venía previamente. Y continuando con esto de que podemos decir que es la primera presidenta mujer en América del Norte, ¿quién es ella? ¿Nos podés contar un poco cómo es su trayectoria política? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué es tan histórica también? Sí, claro. Claudia Sheinbaum tiene, o sea, como que su educación es como en ciencias exactas, ¿no? Ella tiene una maestría en ingeniería energética, tiene un doctorado. Ella empezó, bueno, participó de movimientos estudiantiles, etcétera, y pues su primer puesto público fue como secretaria de Medio Ambiente de López Obrador cuando él estaba como jefe de gobierno en el Distrito Federal, en ese entonces llamado Distrito Federal, ¿no? Esto fue de 2000 a 2006, ¿no? Entonces, empezó, digamos, con un cargo en una secretaría local y pues también ahí es muy curioso, ¿no? Porque justo la literatura en ciencia política que habla de la ambición política, dice que hay un tipo de ambición política que es como progresiva, ¿no? Y es justo el modelo, básicamente, ¿no? Así de que primero eres presidente municipal, luego vas sino a una secretaría local o una diputación local, luego vas a una diputación federal o luego quieres
luego de la Diputación Federal, a lo mejor como gobernadora y luego como presidente, ¿no? Y entonces, digo, a lo mejor no es así exactamente el caso de ella, pero se podría decir que fue como escalonando, ¿no? Poco a poco empezó, como les digo, como secretaria de Medio Ambiente en el gobierno del Distrito Federal, o sea, no era algo nacional, era algo local. Y posteriormente, fue jefa de la delegacional de Tlalpan, que es una alcaldía dentro de la Ciudad de México, ¿no? Antes eran delegaciones, ahora son alcaldías, y ella fue electa en 2015. Posteriormente, y Tlalpan, pues ahorita, por ejemplo, también es uno de los bastiones de Morena, ¿no? Que es el actual partido político que representa. Y posteriormente, en el 2018, es que gana la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, un poco como este puesto local, este apoyo también a Andrés Manuel en su momento, y posteriormente como jefatura de gobierno de la Ciudad de México y como presidenta. Ahora, ella, digamos, en las elecciones internas de Morena, que fueron en septiembre del año pasado, ella sí estaba compitiendo de tú a tú con el otro candidato que también era como un posible, que era Marcelo Ebrard, ¿no? Que es alguien que también ha estado muy de la mano con López Obrador, pero bueno, finalmente ella logra ganar la encuesta y ahí también como que siempre decían como que la campaña había empezado, o sea, oficialmente la campaña empezaba en marzo de este año, ¿no? Pero pues desde antes, como extraoficialmente, con toda esta parte de quién va a ser el candidato, quién no va a ser. Además, esta parte de que Andrés Manuel tiene o tenía este espacio en las mañanas que se llamaba las mañaneras, ¿no? Entonces, en esos espacios también él medio apoyaba a cierto candidato, a cierta candidata, ¿no? Entonces, como que toda esta campaña adelantada también, digo, al final no tuvo como consecuencias negativas porque se fueron desgastando, sí, pero bueno, al final fue algo que fue exitoso. Entonces, pues eso, ella ya llega como jefa de gobierno, claro, como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Uno de los escándalos más grandes que ella durante su gobierno como jefa, fue lo del desplome de la línea 12 del metro, ¿no? Que fue algo brutal por una colonia que se llama Tláhuac y realmente no es como que haya, o sea, evadiendo la responsabilidad es como la característica que marcó el manejo de esa situación, ¿no? Pero bueno, resultó interesante que a pesar de eso terminó siendo apoyada y siendo la candidata para la presidencia y pues hoy presidenta, ¿no? Entonces sí es una persona que viene pues de alta educación, también que ha tenido cargos políticos, que también en el 2006 participó, digamos, estuvo de cerca también en la fundación del partido Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hay que aclarar que Morena es una escisión, digamos, del antiguo PRD y que en ese momento AMLO se sale del PRD y empieza la fundación de Morena como su nombre lo dice, ¿no? Como Movimiento de Regeneración Nacional y ella pues también estuvo muy de cerca en esa fundación, ¿no? Entonces también es una persona que siempre estuvo cerca de López Obrador. Bueno, Mónica, y como tú lo señalas, parece como imposible hablar de Claudia Sheinbaum sin referirnos pues a lo que ha sido AMLO. Y claro que la primera pregunta que surge es, y yo recuerdo mucho que se hablaba de las dinámicas en México del PRI, de cómo siempre se daba la continuidad y digamos, se daba el dedazo para el siguiente candidato. Yo quisiera como que nos explicaras cómo es esa relación entre precisamente Claudia Sheinbaum y AMLO. ¿Podemos decir que ella es la continuidad de AMLO en sus políticas, en su gobierno? Pues mira, digamos que ahorita han pasado varias cosas que uno pensaría que sí, ¿no? O sea, como que creo que ella tiene que tomar decisiones para ver qué tanto se va a separar de las políticas de AMLO, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que pasó es que anunciaron que el secretario de Hacienda es el que va a continuar, o sea, el secretario de Hacienda que fue titular, digamos, durante el gobierno de AMLO, va a continuar en el gobierno de Sheinbaum, ¿no? O sea, ese puesto que es clave, digamos, en la economía, porque justo digamos, el día siguiente a la elección el peso se desplomó y entonces como esa incertidumbre, pues luego fueron a decir, se mantiene como esta política
pues sí, como esta política económica, ¿no? Entonces ahí no se está desmarcando, ¿no? Más bien está siguiendo la línea de su predecesor. Ahora, yo creo que también, o sea, AMLO en declaraciones que ha dado él también, em, él ha manifestado que, pues que la ha felicitado, que etcétera, ¿no? Como este protocolo, pero pero que se va a apartar y que ya se va a retirar y pues nosotros no sabemos si sí o si no, ¿no? O sea, a lo mejor es algo que puede estar diciendo él en los medios y así, pero no sabemos a ciencia cierta si va a ser así. Y la otra cosa, y es una cosa que ha preocupado a gran parte de las personas, es que justo la mayoría calificada que obtuvo Morena o con Claudia ahorita, le da pues la puerta abierta para reformas constitucionales, ¿no? Y una de las reformas constitucionales que López Obrador siempre apuntaló y siempre defendió es la de elegir a los magistrados como con voto popular, ¿no? Porque su argumento es el voto popular de los magistrados va a disminuir la corrupción, ¿no? Y, o sea, no sabemos, no creo que todavía no ha habido un posicionamiento de Claudia Sheinbaum al respecto, pero no consideraría que le pusiera un alto, digamos, a esa reforma, porque además a él le queda hasta septiembre. Perdón, a él le queda hasta octubre, la legislatura empieza en septiembre, o sea, la legislatura nueva empieza antes que la presidencia, ¿no? Entonces, la legislatura empieza en septiembre y él va a tener un mes para legislar o para gobernar con esa legislatura que se acaba de elegir en este 2 de junio, ¿no? Entonces, va, o lo que se sospecha es que va a de una vez justo promulgar esas reformas. Y de hecho pasó, creo que entre ayer y hoy, también los medios ya como diciendo que ya él estaba proponiendo y va a seguir impulsando esa reforma que a él mucho le interesa sobre el voto popular de los magistrados. Y también ciertos recortes y ciertas como debilitamientos un poco de ciertas instituciones, ¿no? Entonces, podría ser preocupante. Lo que también ha pasado es que esa mayoría calificada no la han conseguido en el Senado, siguen, me parece, contando las últimas actas y hasta este momento del podcast, me parece que Morena no alcanzó la mayoría calificada en el Senado. Entonces, claro, aunque se aprueben esas reformas en la Cámara de Diputados, no necesariamente pasarían porque igual tendrían que negociar con el Senado, ¿no? Entonces, como un poco, pues por lo menos este tiempo que le queda a él, yo creo que ella no es como que vaya a poner un alto a esas reformas que está impulsando, ¿no? Y eso podría llegar a tener consecuencias. Y pues bueno, sí, o sea, como yo creo que esa es como la clave un poco en este momento, ¿no? O sea, como esas reformas constitucionales y cómo está jugando AMLO ahorita como en esta despedida que va a tener, ¿no? Un poco. Bueno, y eso me lleva también a otra pregunta, digamos, como, ¿qué transformación, digamos, en el estilo de hacer política que hay? Digamos, AMLO, yo creo que se puede caracterizar, y muchos lo han dicho, como un líder populista con ciertos tonos autoritarios. Uno nota muchos choques con la prensa, digamos, generalmente cuestionándola, señalando que la prensa miente muchas veces en estas mañaneras que le llaman las declaraciones que hace todos los días. Entonces, digamos, Claudia, ¿qué tanto se separa de ese estilo de gobierno? O sea, es como otra izquierda, una nueva izquierda. Hablando un poco de la prensa, encontramos por ahí interesante que Claudia era como esa izquierda con Excel. No sé si tú podrías como, que el diario El País lo tituló. Entonces, ¿cómo podrías tú ver o cómo analizas ese cambio en esa forma de gobierno? Sí, justo también por eso como que quería empezar hablando de la aprobación presidencial de AMLO, ¿no? Porque al final es pues más allá de discutir si es populismo, si no es populismo, también es una parte, o sea, él como que es esta encarnación de la personalización de la política, ¿no? O sea, como esta parte del carisma y del liderazgo carismático y esta injerencia que puede llegar a tener una persona
en cierto comportamiento. Incluso en, en cómo se compone y en cómo actuó la oposición, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, AMLO, digamos, con su forma de hacer política, como lo acabas de mencionar, pues sí generó muchas personas en su contra, ¿no? O sea, muchas personas se levantaron en su contra, tanto así que los partidos políticos tradicionales de México de toda la vida, el PRI, PAN, PRD, se unieron, ¿no? Y totalmente desideologizados, porque realmente su único objetivo era estar en contra de AMLO, ¿no? No era porque los tres partidos se unieron para buscar una propuesta política, ¿no? Entonces, ese tipo de implicaciones, a lo mejor yo creo que ella es un poco más atenuada, ¿no? O sea, yo creo que justo también estaba leyendo en la mañana unas declaraciones de también un analista, Pepe Merino, decía que cuando estaba trabajando con ella, o sea, como que en la parte del manejo de la pandemia, como que ella lo que le mandó un mensaje y le dijo, vente al C5, necesitamos empezar a gestionar los hospitales, las ambulancias, o sea, como esta forma como más discreta y como tú le dices, ¿no? O sea, como este titular del país, eh, pues sí, a lo mejor un poco más abierta a tener un diagnóstico antes de tomar una decisión o que no necesariamente sea esta parte personal. Ahora, en algunas declaraciones, no me acuerdo si fueron de ella o igual de un analista, donde decía que AMLO había ganado por una propuesta personal, ¿no? Y AMLO en su momento cuando se lanzó era como toda esta parte de ya no queremos a los mismos de siempre, ¿no? Y AMLO además como lo que decían los memes, ¿no? Además del día del domingo, era primera vez en tantos años que en la boleta electoral no sale AMLO, ¿no? O sea, porque, pues sí, ¿no? AMLO había concursado en el 2012, en el 2006, ¿no? Y le habían robado bueno, no le habían robado la elección, pero hubo ciertas cosas fraudulentas, entonces eh, ella se refirió así como de, en su momento AMLO se quiso lanzar en el 2018 por algo personal, ¿no? Y ella más bien está diciendo, yo quiero más bien continuar un proyecto. O sea, ella está ahí porque cree en lo que se hizo, cree en lo que se ha hecho y a lo mejor sí le quiere dar continuidad, pero justo no con estos ataques así de desmeritar o lo que había pasado antes o decirles a los demás corruptos, etcétera, ¿no? A lo mejor es un poco más atenuada a mí me parece, pero claro, por ejemplo, el otro día también salió diciendo que ella también va a plantear un plan de austeridad para los presupuestos de las universidades públicas, lo cual también podría estar preocupante, ¿no? Y justo decía que ella iba a enfatizar que el presupuesto de la universidad fuera en los pilares, ¿no? En la docencia, en la investigación y que iba como a revisar a detalle que si los recursos estaban o desviando o digamos, malgastando, ¿no? Entonces, sí tiene sus ideas, ¿no? Eh, Me parece que también son ideas que son fuertes, pero a lo mejor justo las trata o digamos, sus declaraciones o su forma no es así como el personaje que es AMLO, lo cual a mí, pues también me genera cierta incertidumbre, ¿no? Porque también uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tan cierto es que Morena se estaba sosteniendo por AMLO y ahora qué va a pasar con el partido, ¿no? Si ella no logra dar la talla o si ella no logra, pues sí, alcanzar lo que ha prometido, qué pasaría en el partido, ¿no? Si la van a desconocer o si va a generar riñas propias dentro del partido político, ¿no? Al final, acordémonos que los partidos políticos no son algo como monolítico, no son como un ente que es homogéneo, ¿no? O sea, hay facciones, hay tendencias, hay separaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso también habría que pensarlo, ¿no? ¿Qué tanto ella va a poder también lograr mantener esta cohesión, digamos, de cierta forma, o esta disciplina partidaria, ¿no? O sea, esto de que todos voten igual, etcétera, etcétera, ¿no? Qué cosa que a lo mejor con este carisma o esta personalización de AMLO sí se lograba hacer.
Bien, retomando este tema del fraude y lo difíciles que fueron estos procesos electorales, ¿cómo podemos entender que se garantizó la transparencia en la elección y por qué podemos afirmar que no fue fraudulenta, a pesar de las controversias generadas, ya habíamos dicho, por la otra candidata, Xóchitl? Pues mira, justo es una de las cosas que ahorita están como en su momento más álgido y realmente lo que tienen, bueno, una de las cosas que a mí me parece que fue un error de los candidatos es que cuando se cerró la elección, cuando se cerraron las urnas, todos salieron diciendo que eran ganadores, ¿no? Entonces, como estas afirmaciones, sin haber aceptado o sin haber esperado el conteo rápido, eh, pues empiezan como igual a generar dudas entre las personas, ¿no? Lo que pasa o lo que pasó ese día es que se retrasaron en el anuncio, ¿no? Habían dicho que a las 10, luego a las 10:30, luego a las 11. Terminó siendo, no me acuerdo si 11 y algo, pero pues al final yo creo que el Instituto Electoral, digo, digamos, pase lo que pase, yo creo que el Instituto Electoral es sumamente respetado aquí en México y me parece que la gente no está cuestionando. O sea, hay cierto sector de la población que no logra como entender o más bien como que se ponen en una posición donde piensan o dicen, ay, yo en mi casilla veo que no habían votos de Morena, no entiendo por qué ganó Morena, ¿no? Entonces, como esta parte de generalizar lo que pasó en una casilla, es un poco pues no sé si falta de entendimiento, pero sí como falta de socialización también ok, mira, puede ser que en tu casilla el resultado sea así, pero en general una tendencia. Ahora, otra cosa que creo que hay que rescatar es que, pues en realidad también AMLO en su gobierno fue muy, muy incisivo y fue, digamos, en algunas ocasiones crítico del INE, ¿no? Y eso implicó, o sea, le quieren quitar presupuestos, eso sí es cierto, ¿no? Entonces, un poco creo que vemos un INE más o menos, o sea, me parece que no es como que esté debilitado y no es como que tenga falta de credibilidad, pero sí de cierta forma sufrió las consecuencias de los recortes, de etcétera, ¿no? Y la otra cosa que iba a decir es que, pues sí, o sea, realmente o sea, no es posible que se pueda decir que hubo fraude digamos, de manera general, ¿no? O sea, sabemos que hay, digamos, ahorita en Jalisco, por ejemplo, están teniendo problemas porque denunciaron que habían unas boletas que habían desaparecido. El día de la elección hubo quema en ciertos municipios de unas urnas, ¿no? Entonces, como, sí, efectivamente pasaron incidentes y pasaron incidentes en localidades específicas, pero eso no quiere decir que sea algo que implique o sea, algo generalizado, ¿no? Y además, la diferencia entre Claudia y Xóchitl es enorme, ¿no? O sea, digo, yo pienso que estas alegaciones o este papel que tiene la oposición en sí justamente cuestionar resultados, ejercer contrapesos, etcétera, sería mucho más fuerte o sería mucho más creíble para mí si fuera un margen mucho menor, ¿no? Un margen de 2%, de 3%, ¿no? Pero creo que el margen es muchísimo. Y lo cierto del caso es que muchísima gente se ha beneficiado por lo que les decía de los programas sociales, de recibir pensión, de recibir beca, ¿no? Entonces, al final, esa gente salió a votar, ¿no? O sea, y esa gente votó por Morena. De hecho, justo también sí el país sacó una encuesta de salida ese día donde mostraba el voto por edades, por escolaridad y por ingresos, ¿no? Entonces, lo único, así como que salía, que estaba muy claro, es que la gente de mayores ingresos, sí, más o menos, o sea, sí había votado por Claudia, pero también había, o sea, como era como 40 y algo, 40 y algo, ¿no? O sea, no era como, la diferencia no estaba tan grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, en gente de mayor ingreso. Pero justo, o sea, como que esta parte de decir hubo fraude,
de atacar al árbitro electoral, ¿no? Un poco a esta institución que promueve la participación ciudadana y que garantiza que las elecciones sean libres y limpias, me parece que un poco fuera de lugar. Y pues sí, o sea, como esta parte de, del margen de error, o sea, yo creo que no sería posible, o más bien si el margen de error fuera mucho menor, sería muy distinto, ¿no? Pero pues no lo es. Bueno, Mónica, y esto nos lleva, digamos, como yendo hacia el final de este episodio de Punto Global, como hablar de esos desafíos que hay. Por supuesto, el primero que hay que hablar es el tema de seguridad. Fueron como todos vimos en la prensa unas elecciones muy violentas, con asesinatos de varios candidatos, incluso en público, y de una política de seguridad del presidente AMLO que, si no estoy mal, se llamaba abrazos no balazos. Entonces, ¿cómo ha planteado Claudia en este momento, o qué podemos esperar ella frente al problema del narco en, en México? Lo que, por ejemplo, creemos que o pensábamos que ella iba a ser distinta en esta parte de la militarización, ¿no? Porque un poco de la política de AMLO fue sacar a los militares, ¿no? Y encargarles bastantes funciones y han estado ahí como procurando ciertas cosas. Pues yo creo que no, digamos, ella no se ha posicionado como nada en contra de lo que ya se hacía y me parece que en efecto es un tema que debería justo ser una prioridad y además, no sé, un poco regresando a este punto de ser la primera mujer electa presidente, sí, como ella como que debería buscar un poco esta parte de proteger o luchar por disminuir un poco la violencia contra las mujeres, ¿no? En México vemos que 10 mujeres son las que mueren al día, ¿no? Entonces, digo, sería un acierto de su parte empezar a encargarse en este tema de la inseguridad. Claro, sabemos que es algo sumamente complejo, ¿no? Sabemos que es sumamente complejo, ¿por qué? Porque tiene manifestaciones distintas en las diferentes localidades del país, ¿no? O sea, a lo mejor lo que están viviendo en Jalisco, los grupos, los cárteles, lo que están viviendo pues en el norte, ¿no? Del país, no es lo mismo que lo que se está viviendo en Chiapas, por ejemplo, ¿no? O sea, al final tienen las mismas consecuencias, pero cómo se articulan las dinámicas pueden ser distintas, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que tendría que ella apuntalar o también como rescatar es como esta incluso coordinación pues con los entes estatales de las localidades, ¿no? Y justo empezar a buscar alianzas en diferentes puntos del país para que tampoco sea una política centralista, ¿no? Porque siento que a lo mejor sí es algo como que viene desde el centro y además de arriba hacia abajo y así como muy con desconocimiento, pues creo que no sería como algo que sea eficaz, ¿no? Entonces, sí me parece que es algo que se debe justo atacar y que y que tiene que pasar sí o sí por la coordinación de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? O sea, en este reporte que les digo de la violencia en política en esta época, se veía que justo las presidencias municipales son las candidaturas que más sufrieron asesinatos, amenazas, ataques, etcétera, ¿no? O sea, como el nivel más endeble en ese sentido, más desprotegidos son los niveles de gobierno locales, ¿no? Entonces, creo que una parte sería como justo empezar a coordinar todos esos niveles y ver hacia dónde pueden ir las estrategias. Y yo creo que también o sea, también va a ser un desafío para la oposición, ¿no? O sea, porque claro que ella no va a poder hacer, o sea, sabemos que al final va a contar con su equipo, etcétera, pero pues todavía muchos de esos puestos locales, de esas presidencias municipales, también son de otros partidos, ¿no? Entonces también un poco coordinarse entre los partidos políticos justo para buscar este bien común que es disminuir la inseguridad, ¿no? Pero sí, creo que su proyecto, o bueno, su propuesta debe pasar por la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, ¿no?
y el conocimiento de las dinámicas propias de esos territorios, ¿no? Porque sí son muy, muy distintos los territorios o la violencia que se vive en el norte, en el sur, etcétera. Bueno, y tú mencionabas, hay otro desafío que es importante mencionar, digamos, como lo que hablabas del tema de la violencia contra la mujer y que, digamos, en cierto modo ha caracterizado a México y de hecho llama la atención por su elección, por la razón de ser mujer. Y me gustaría como, si nos puede hacer como un breve comentario sobre si su elección también es como un triunfo para las mujeres, para el movimiento feminista, digamos, ¿cómo puede relacionarse como ese eje de papel de la mujer, la violencia en México y esos desafíos que hay como para ella como mujer también? Pues sí, mira, o sea, yo considero, y eso ya es súper personal, ¿no? Mío, que sí, efectivamente, digamos, es un logro en términos de la representación política de la mujer, ¿no? De cierto grupo, ¿no? De las personas que somos mujeres, ¿no? En algún momento, bueno, la teoría de la representación política decía, hay representación política simbólica, descriptiva, etcétera, ¿no? Y es como esta afinidad que se puede llegar a tener con alguien por sus características, ¿no? Entonces, de que sí es un logro, me parece que sí es un logro justo porque digamos, las mujeres también, como tú dices, ¿no? O sea, en México existe la violencia contra la mujer es súper grave y además que han habido logros así paulatinos, ¿no? O sea, como desde el derecho al voto hasta lo que les decía también de las gubernaturas, ¿no? O sea, que no solo es la presidenta, sino que también han habido mujeres en puestos de elección popular a nivel estatal. Eso por un lado, o sea, sí me parece que efectivamente sí es un logro para concebir el papel de la mujer en la política, ¿no? Y para concebir el papel de la mujer en la vida pública, ¿no? Lo que creo es que eso no necesariamente implica que ella tenga una agenda feminista, ¿no? O sea, entonces, eso también vamos a tener que observarlo y vamos a tener que cuidarlo y vamos a tener que también exigirlo, ¿no? O sea, al final, nosotras, justo tratar de decir, mira, también te elegimos bueno, yo no voto porque soy extranjera, pero las personas la eligieron por X o Y razón, y entre una de esas puede ser que porque pudo llegar a ser la primera mujer presidente. Y me parece que también ahora el papel fundamental es el de la ciudadanía, es como esta reflexión con la que uno siempre se queda después de una elección de ¿y ahora qué? ¿No? Ya ganó y ahora qué sigue. Entonces, como me parece que la ciudadanía también va a tener que tener un papel fundamental en esta parte de la exigencia y de la rendición de cuentas, de estar exigiendo que se cumplan las promesas, ¿no? Entonces sí, eso, o sea, en resumen, creo que sí es un logro, por supuesto que es un logro, pero justo eso, que no necesariamente implica que ella vaya a llevar una agenda, digamos, feminista, pero también que la ciudadanía está en todo su derecho para así exigirla, ¿no? O sea, y sí pedir que se rindan las cuentas y sí pedir que se implementen políticas públicas, sí pedir que se defiendan los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para finalizar el capítulo de hoy, habiendo entendido claramente los impactos de este resultado, ya sea de forma local, global y histórica y contemporánea, ¿qué podemos esperar de este nuevo gobierno en temas de política internacional? Más que nada relacionado con lo que ella ha dicho respecto a Estados Unidos y América Latina. Justo una de las cosas que se rescata es que la elección de ella representa también este freno a la llegada de la ultraderecha en América Latina, ¿no? Entonces, un poco yo creo que llega a ser como esta parte de contrapeso ante otras elecciones como, pues no sé, por ejemplo, en El Salvador ahorita que justo el sábado también tomó posesión Nayib Bukele, ¿no? Entonces, por una parte, como ser esta líder que justo no llega como a complementar o a
a seguir en la tendencia de la ultraderecha, me parece que es importante rescatar. Y sobre la relación con Estados Unidos, también me parece que habría que esperar cómo se desenvuelve la elección de Estados Unidos, porque pues sabemos que es este año, ¿no? También, entonces, digo, ahorita creo que me parece que leí también una parte de que estaban viendo si cerraran la frontera, pero sí, o sea, tener este vecino cercano siempre va a ser para México, digamos, como la prioridad, una de las prioridades en términos de la política internacional, ¿no? Entonces, supongo que van a esperar a ver cómo se desenvuelve, ¿no? El proceso electoral. Y yo creo que eso igual va a tener consecuencias macroeconómicas, ¿no? O sea, toda esta parte del superpeso y que luego de la elección, pues en realidad perdió un poco de valor, etcétera. También va a jugar ahí un aspecto importante. Pero sí creo que es algo que a lo mejor se va a ir desenvolviendo conforme vaya avanzando también el proceso electoral en Estados Unidos, ¿no? Súper interesante todo lo que hablamos, entonces muy lindo haberte tenido hoy en el capítulo. Esperamos que la hayas pasado bien y esperamos que nuestros oyentes disfruten este episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a los oyentes y a las oyentes, los oyentes. Y no podemos finalizar este episodio sin invitarlos a unirse al canal de WhatsApp del SERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, la información y las actividades que realizamos. Y por supuesto los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción del episodio. Pero también queremos invitarlos a participar en la pregunta de la semana que está en la opción de Spotify. ¿Qué piensan ustedes de estas elecciones en México? ¿Cómo analizan y cómo sienten este triunfo de Claudia Sheinbaum? También recuerden que pueden encontrar Punto Global en todas las plataformas de podcasts. En este episodio de Punto Global, Ana Seca y Gastón Segner nos ayudaron con la investigación. La edición fue por Ana Esquivel, la conducción por Ana Seca, Gastón Segner y quienes habla Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.